본 네가 bonita 네가 짜라라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it 짜라라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it 처음 느껴보는 love like this give me love like this show you love like this yeah 따라 불러줘 let's sing like this so sing with me 한 번 더 ayo can you feel my heartbeat 기다리고 있잖아 너에게 닿길 바래 all for you 따라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it 따라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 늦으니까 잘 들어봐 play it 널 닮은 멜로디 솔라미파 솔 Oh fall in love with me bonita 네가 짜라라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it 짜라라라라리 널 보고 있으면 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it 처음 느껴보는 love like this give me love like this show you love like this yeah 따라 불러줘 let's sing like this so sing with me 한 번 더 ayo can you feel my heartbeat 기다리고 있잖아 Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Domínguez y es un placer para mí estar con ustedes y con mis compañeros presentes. A continuación está con nosotros nuestras compañeras Florencia Mendoza, Ana Avilés, Scarlett Zambrano, Alejandra Ordóñez y Gloria Andrés. Ellas van a hacer una serie de actividades para ejemplificar e ilustrar cada tema que nos va a impartir cada una de ellas. Bueno, yo les voy a hablar acerca del conocimiento científico, que el conocimiento está ligado al proceso del razonar y de la abstracción. El razonamiento puede ser definido como un pensamiento discursivo que conecta ideas de forma consciente, coherente e intencionalmente. Es una obtención de inferencia y por ello es un pensamiento lógico. Es decir, es un descubrimiento correcto de relaciones entre ideas y la capacidad de argumentar con validez. Este proceso consiste en pasar de ciertas proporciones conocidas a otra verdad que se deriva de ella. De eso se trata la lógica y está muy vinculada al conocimiento científico. Por lo general se le atribuye a Aristóteles. La convención de la lógica pretendía inventar un sistema que se aplicara al discurso hablado y escrito con la misma precisión rigurosas que habían comprobado en la geometría, a diferencia del lenguaje ordinario, que no requiere un alto grado de exactitud, pero en la lógica y en el discurso científico es imprescindible, deben reducirse al mínimo. Y uno de los propósitos de la lógica es determinar la calidad del vínculo que hay entre la conclusión y la evidencia, el prestigio que puede tener un conocimiento científico y por apoyarse el fundamento de la teología, de la lógica que le proporciona medios para llegar a la verdad y examina con corrección de los argumentos que hace posible que pueda llegarse a conclusiones que nos acerquen a las leyes de la realidad. Buenas noches, yo soy Florencia Mendoza y les voy a hablar acerca de las etapas del proceso del conocimiento. Existen 3 etapas: la acumulación y elaboración de datos empíricos. Esto se refiere a todo el conocimiento recopilado en el cual lo manipula y da una explicación con base a una experiencia. También la construcción de teoría a partir del material empíricamente recopilado. Y la
explicación de los datos empíricos, predicciones de nuevos datos y confirmación de teoría por el material empírico. Aquí esto explica la información de los hechos y anuncian una nueva información. Esta división del proceso permite clasificar todos los problemas que aparecen en 3 grupos. Los que aparecen durante la investigación en la etapa empírica, los relacionados con la elaboración de teorías, hipótesis, leyes y otros, y los problemas que surgen durante el análisis del vínculo entre el conocimiento empírico y teórico. A estas etapas solo hay que entenderlas como un esquema, debido a que durante el proceso del conocimiento efectivo, esas etapas pueden aparecer en otro orden simultáneamente. Tenemos a Mario Buckner, que por su lado él estableció 8 pasos para desarrollar la investigación científica, que a continuación se las voy a mencionar. Enunciar preguntas bien formuladas y fecundas, o sea, que al momento de hacer una interrogante, esta debe ser clara y precisa para entender el problema de investigación. Reunir conjeturas fundadas y contrastables, con experiencia para contestar las preguntas. Esto es donde nosotros debemos formular nuestras propias ideas o nuestras hipótesis acerca de lo que sucede con el problema que se presenta, de cómo ha ido desarrollando. Otra es derivar consecuencias lógicas de las conjeturas, sacar conclusiones del por qué ha ocurrido las cosas. Arbitrar técnicas para poner a prueba la veracidad de las conjeturas. Aquí tenemos que hacer frente a las cosas como los argumentos que han dicho los demás, o sea, las demás personas, que nosotros no debemos solo conformarnos con lo que ellas dicen, sino que con eso investigar para tener nuestra propia información y basándose a los hechos. Someter a prueba la veracidad de los resultados e interpretarlos. Para esto se debe hablar con la verdad y tener información real y clara de lo que se está explicando. Someter resultados a su vez a comprobación e interpretación. Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. Y por último, determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular nuevos problemas originados por investigación. O sea que nosotros, después de hacer una investigación, tenemos que dejar un problema para que otra persona pueda seguir con su investigación. Y bueno, todo ese momento empírico incluye la acumulación y elaboración de datos empíricos o hechos científicos. Esta concepción nace con el surgimiento de las ciencias naturales y con el método experimental. Gracias. Primeramente le doy gracias a Dios y continuando con mis compañeras, si consideramos que el hecho realiza varias funciones en la investigación científica, es debido a que se le atribuyen varias características o propiedades que permiten que se cumplan varias funciones, tales como: número 1. El hecho existe o se encuentra a disposición del investigador para la construcción de la teoría que permite explicarlos. Esto quiere decir que la teoría se construye para explicar los hechos.
Por lo tanto, podemos decir que el hecho es la premisa más importante para la formulación de la teoría. Algunos métodos de investigación son estrategias, procesos o técnicas utilizadas en la recolección de datos o evidencias para el análisis, con el fin de descubrir información nueva o crear un mejor entendimiento sobre algún tema. ¿Por qué son importantes estos métodos de investigación? Son importantes porque son un requisito indispensable para la investigación y son una herramienta que ayuda a sistematizar u ordenar la investigación. Asimismo, ayuda al logro de los objetivos preestablecidos. Podríamos nombrar alguno de ellos como ser la observación. Es la forma más elemental del conocimiento científico y es la base de los procedimientos empíricos. Se usa para obtener la información primaria de los objetos investigados o comprobar la hipótesis. La hipótesis, por su lado, puede ser definida, posibilidad, premisa, base, causa probable o un punto de vista para la discusión teórica o para la acción. La hipótesis también debe ser competente con las teorías existentes. Debe ser relevante al tema. También tenemos las hipótesis de trabajo, que no son más que supuestos preliminares basados en elementos reducidos e inciertos. En general, el método de observación puede ser definido como una percepción dirigida de los objetos y fenómenos de la realidad. En la observación se distinguen 4 elementos: el objeto, el sujeto, los medios de observación y la teoría que formula la finalidad de la observación. ¿Qué se logra con este método? Pues podemos detectar los rasgos esenciales del conocimiento científico, y son su carácter hipotético y la ausencia relativa de la realidad absoluta en sus resultados. También podríamos mencionar uno que es muy importante, como lo es la medición. Se define como asignación de números a los objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis de acuerdo a ciertas reglas. Este método sirve para identificar cómo se recopilarán los datos para medir el proceso del proyecto. Se divide en 2 categorías, cualitativas y cuantitativas. Un instrumento de medición es aquel que registra los datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Ahora, ¿por qué es muy importante la medición? Pues se logra la obtención de datos desconocidos. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Ordóñez y yo les voy a hablar acerca de lo que es el experimento en los métodos de investigación. El experimento es una situación provocada por el investigador con la intención de verificar una teoría o una hipótesis. Este es el método más importante del conocimiento empírico, ya que se sabe que la observación y la medición solamente son procedimientos auxiliares del experimento. Su objeto es obtener conocimientos y descubrir leyes que influyen en el objeto o proceso estudiado. Por medio de instrumentos y mecanismos especiales se logran 3 momentos particulares: aislar el fenómeno estudiado de otros no esenciales para estudiarlo de forma pura, reproducir muchas veces el proceso en condiciones controladas, modificar o cambiar varias veces las condiciones hasta obtener el resultado buscado. El experimento se encuentra necesariamente relacionado con la teoría, de tal modo que si hacemos una pregunta acerca de algo de la naturaleza y que permita una respuesta, se formula como problema teórico con sus conceptos respectivos. Dentro del experimento encontramos las siguientes etapas. Formulación del problema. Es la etapa donde se estructura formalmente la idea de la investigación. Aquí vamos a hacer
una reducción del problema en términos concretos, claros y precisos. En la interpretación teórica del problema en forma de magnitudes observables y mensurables, en esa no aparecen soluciones. Es una visión profesional, general y conceptual. Esta es como una idea abstracta. Aparecen posturas y parámetros para saber por dónde tenemos que atacar el problema. También se encuentran la selección de las condiciones y de los instrumentos, la observación del comportamiento del objeto y su medición, y la elaboración de los datos obtenidos para incluirlos en la teoría. El experimento es inseparable de la teoría. Este es el método con el que se palpa o se interroga a la naturaleza. Hay un tipo de experimento considerado perfecto por ser ideal. Este es aquel en el que está ausente la acción real sobre el objeto real. Este se elabora con objetos ideales, con instrumentos ideales y en condiciones similares. Este es en el que la práctica material nunca se realiza y se efectúa totalmente dentro de la teoría. Dicho de otro modo, el método experimental también es teórico y no siempre se realizan experimentos y puede aplicarse fuera del laboratorio. Por ejemplo, la astronomía no puede experimentar directamente con su objeto de estudio, con los cuerpos celestes, no los manipula, pero es empírica por aplicar el método experimental. Para mayor muestra de esto, está el creador de este método, que fue Galileo Galilei, que le permitió descubrir, entre otras cosas, la ley de la aceleración de los cuerpos. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros y licenciados. A continuación vamos a continuar con lo que es el desarrollo del tema y vamos a hablarle acerca de otros métodos racionales de la ciencia. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Veamos. Como primero tenemos el método socrático, que es el análisis expresado en preguntas. Por ejemplo, ¿qué quieres decir realmente? ¿Cómo has llegado hasta esa conclusión? ¿Qué consecuencias tenía eso? ¿Por qué es tan importante? En este método podemos ver, ¿verdad?, que dice que es el análisis expresado en preguntas, y es que cuando hacemos preguntas siempre tenemos que llegar a una respuesta. También tenemos el método sintético. Consiste en una exposición que tiende a mostrar entre el pensamiento y el ser y se relaciona también con el método analítico. El método psicológico investiga el origen de los contenidos mentales usados por racionalistas y empiristas y es objetiva porque intenta resolver los problemas de la conducta basándose en hechos concretos, observables, medibles y sujetos a experimentación. Método trascendental o crítico supone un análisis de las condiciones y límites de conocimiento. Este método no trata de indagar cuál es el origen de nuestro saber, sino fundamentarlo en la razón de él. Método dialéctico. Opera por medio de oposiciones entre tesis, antítesis y sintétesis. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y vamos a decirlo así: la mayoría de las aves pueden volar, pero hay excepciones como lo son los pingüinos, las gallinas y otras especies que no lo pueden hacer. También tenemos el método intuitivo. Supone una percepción inmediata de la realidad mediante un enfoque de conciencia en general cuando una persona presenta diversos estados de ánimo. También tenemos el método positivista. Intenta aplicar a la filosofía los procedimientos estrictos de la ciencia positivista basadas en observación y experimento. Método inductivo.
Este es propio de las ciencias experimentales y es el más usado en el ámbito científico. En el método descriptivo, este es el uso de las ciencias naturales, el cual consiste en evaluar ciertas características de una situación en particular. Y ya para finalizar tenemos el método histórico, que es el que implica una recolección, selección, clasificación e interpretación de hechos. Y así, ¿verdad? He culminado con lo que es mi participación y agradeciéndole a todos mis compañeros por el aporte a lo que es el desarrollo del tema. Y muchas gracias y deseándole éxitos.